La Crete. Recuerdos de tiempos que ya van siendo viejos. A Enrique Collazo. Por Manuel Márquez Sterling. El general Lacrette murió en la mayor pobreza. Su muerte fue una gran pesadumbre para sus amigos y su pobreza una gran vergüenza para sus conciudadanos. La prensa levantó acta de la injusticia que germina en nuestro fecundo suelo. En los centros políticos se dijeron oprobios de los acaparadores del presupuesto. Llovieron como del cielo sobre el cadáver del héroe coronas de flores, y las exequias se hicieron con la pompa necesaria para complacer la pesadumbre de unos y disipar la vergüenza de otros. Unidas las lágrimas de los hombres sinceros a las lágrimas de los cocodrilos, fungiendo todos de más o menos revolucionarios y haciéndose efectivos los derechos del ilustre difunto a causar un duelo nacional, la República se conmovió hondamente ante su tumba. Y mientras la pica fúnebre abría el hueco, la tierra temblaba de dolor o de orgullo, de gozo o de pesar. Por ahí, murmuró un ocioso, se suele ir a la inmortalidad. El general Lacrette, hombre excepcionalmente generoso, fue víctima del egoísmo político, egoísmo funesto que lleva a los pueblos a cometer sin darse cuenta de sus actos las más inicuas ingratitudes. En presencia de la muerte se reconoce el tremendo pecado cometido, y se llora un poco, y suenan como golpes de tambor los golpes de pecho, pero al despertar a la vida ordinaria, la serpiente de la injusticia continúa su camino y su obra. Nuestros filósofos esperan otro muerto para levantar acta del egoísmo impenitente. Las enfermedades colectivas no se curan con el aguachirle de los artículos de periódico. Hay elementos morbosos que obran en conjunto, que no se señalan aisladamente y que no se disgregan con una simple rociada de sentimental patriotismo. Uno por uno, todos los ciudadanos de la República hacen la misma censura, notan la misma omisión, lamentan el mismo delito, pero la responsabilidad no se particulariza y las omisiones cada día aumentan, los delitos en ese orden de cosas se multiplican y la censura se esfuma en la complejidad de nuestras organizaciones políticas. ¿Quién es el culpable para que remedie su culpa? A esta pregunta me contesto, sean culpados todos, caiga la responsabilidad de lleno sobre la conciencia de cada uno y sobre la conciencia común. Busquemos los gérmenes del pecado en cada corazón, y la culpa la hallaremos distribuida en la gran masa que reina entre la sombra de un Hamlet criollo y la caricatura de un Falstaff caribe. El general Lacrette era para mí un hombre singular. Hay muchos héroes, muchos patriotas, muchos corazones nobles, muchas almas sencillas en el mundo, y sin embargo Lacrette era un héroe aparte, un patriota distinto, un noble a su modo, un espíritu de sencillez única, porque tenía aquí de niño, allá de hombre, acullá de león, y de esa mezcla resultaba un tipo digno de estudio. Lo conocí en Tampa a mediados del 95. Era yo por aquellos tiempos fervoroso revolucionario, hacía mis ensayos para ingresar de soldado en las filas que mandaba Enrique Collazo, y le dirigía en el colmo de la ansiedad enérgicas comunicaciones al señor Estrada Palma, pidiéndole para mí solo un cañón, porque con un cañón haría estragos mi tremendo patriotismo en los ejércitos de Martínez Campos. Dormía muy cerca del suelo para acostumbrarme a las privaciones de la vida militar, consumía largas horas de la tarde manejando un pequeño machete que me había regalado un tabaquero y saciaba mi sed de guerra en un Weyler de trapo que para mis ensayos me había regalado la virtuosa madre de otro tabaquero. Dejé de ser un hombre para convertirme en una fiera. Una tarde me hice afeitar la cabeza y los pocos hilos de mi bigote y me presenté en la casa del general Collazo, ansioso de emprender viaje al campo de operaciones. Recuerdo que estaban allí muchos oficiales y que todos me miraron con sorpresa. «Parece usted un muerto», me dijo uno. «Tendremos que fusilarlo por feo», exclamó riendo Collazo. Y del grupo surgió un hombre que me llamó poderosamente la atención. Vestía de levita cruzada clara. Sin ser vieja, la levita tenía las marcas de haber pasado muchos trabajos en el cuerpo que la llevaba. Con voz solemne y con palabra lenta, el desconocido me dijo muy en serio: «Usted no debe servir ni para un fregado ni para un barrido». ¿Por qué no declararlo? Aquel hombre y aquella levita y aquellas palabras me dejaron frío, inmóvil. Debe ser, pensé, algún nuevo jefe de expedición, y me escurrí entre los amigos de Collazo, procurando estar lo menos visible. El hombre de la levita, que tenía una cara redonda y cobriza y era un poco gordo y bajo de cuerpo, siguió charlando sin volver a fijarse en mí. Habló de Madrid, de París, de México, hizo historias de Maceo y de Gómez, refirió batallas de la Guerra Grande, recordó episodios de Céspedes, de Martínez Campos, de no sé quién más, y por último dedicó un largo párrafo a su levita, a su pobre levita, a su amada levita, a su elegante levita. Con ella había escapado de las autoridades inglesas en Jamaica después del fracaso de una reciente expedición, y vestido así de boulevardier parisino, atravesó un pedazo de mar, trayéndose en los faldones pintados por la naturaleza una ola y un arrecife. Me volví al general Collazo y le pregunté: «¿Y quién es ese hombre extraordinario?» «Lacrette», me respondió.
Desde aquella tarde, Lacret y yo fuimos amigos, y nos paseábamos por Tampa como dos generales tristes y abatidos, prisioneros de una fortaleza mandada por gente buena y cariñosa. Los días nos parecían años, y el calor nos achicharraba los sesos. Lacret era hombre de ideas propias, que jamás iba de bracero con el vulgo. No tenía miedo jamás de decir su pensamiento, y cuando hablaba lo hacía en estilo propio, con un poco de ceremonia en la acción, y como si se dirigiera no a un grupo de amigos y camaradas, sino a una asamblea de príncipes y reyes. No recuerdo con qué motivo se verificó un gran almuerzo de tabaqueros. No me es posible precisar si presidía Collazo o Lacret o Figueredo. Sé, sí, que estaban los tres en la mesa y que comieron mucho. Entre los comensales abundaba gente trabajadora, humilde y patriota en mangas de camisa. Y a la hora de los brindis se pronunciaron discursos. Este dijo algo de las balas de los revolucionarios y de las chavetas de los tabaqueros. El otro elevó un himno a la democracia. Collazo pronunció un largo discurso que entusiasmó al público de las ventanas y las puertas. Y alguien gritó: ¡que hable Lacret! Y Lacret no quiso hablar. Al fin, después de mucha gritería, se puso en pie y dijo: ¡que hable en mi nombre este joven!, señalándome a mí, porque yo soy Gago. Risas y aplausos fueron la respuesta. Yo, apuradísimo, insistí en que hablara Lacret, asegurando que si él era gago, yo era tartamudo. El héroe se irguió con un poco de trabajo y dijo poco más o menos estas palabras que no he podido olvidar. Señores, yo soy gago y no soy demócrata. Así pues, no vais a tener gusto en oírme. La democracia anda en mangas de camisa y yo no puedo ir nunca sin levita. Los tabaqueros aplaudieron. Todos celebraron con frases de cariño la ocurrente salida del general, que tenía en el fondo un poco de broma y otro poco de verdad. Yo soy, señores, prosiguió, de Hongolosongo, en donde no hay quien se agache a recoger el sombrero. Nací en una rica posesión de mi padre y en una hermosa casa construida sobre una montaña pintoresca. Jamás olvido estas circunstancias de mi venida al mundo. Vivo siempre, moralmente, en mi montaña. Nunca bajo de ella para dar la mano a nadie, pero recibo con los brazos abiertos a quien la sube y llega a mi palacio por su esfuerzo. Mi pícaro padecimiento asmático y las fiebres endémicas que allí se padecían iban haciendo estragos en mi organismo. Con frecuencia me era imposible concurrir a las reuniones de Collazo, y mi pobreza, mi tristeza y mis dolores físicos me tenían en un estado de ánimo indescriptible. Después de una semana de recogimiento al lado de Rosendo Socarrás, que estaba entonces medio rico, salí un día a ver a mis compañeros y a enterarme de cómo marchaban nuestros asuntos. Al pasar delante de la casa habitada por el teniente coronel Pedro Urquiza, de quien era huésped Lacret, surgió el héroe y me llamó a voces. ¿Pero en dónde se había metido usted?, me preguntó asombrado. Qué flaco y qué amarillo y qué lánguido lo encuentro. He querido averiguar su dirección y no lo he logrado. Como estamos igualmente pobres, pero a usted le hace falta comprar medicinas, le he guardado estos 6 pesos que me dio hace 2 días Enrique para mis gastos personales. Me quedé absorto, porque no estaba acostumbrado a que el desinterés, la generosidad y el compañerismo llegaran a tanto. Y casi con lágrimas en los ojos le di un abrazo y rehusé el dinero. Vamos, amigo mío, déjese usted de tonterías, me dijo. Si no acepta usted los 6 pesos, tome 4. Al fin, subiéndoseme la sangre al rostro y como quien comete una iniquidad, acepté 2. Ese era Lacret. 2 días más tarde, al anochecer, supe que el general Collazo estaba enfermo y fui a verle. Un indiscreto me dijo antes de llegar a la casa: no hay tal enfermedad, es una ficción estratégica, no quiere visitas. Pero como se mentía tanto y cada cual daba por cosa hecha lo que se le antojara que debía hacer, no retrocedí. El portal estaba oscuro, la sala sin luces. Allá en el fondo, por las rendijas de una puerta, el reflejo pálido de una lámpara interior. La gente llaman a eso boca de lobo. A mí, por mi bélico sentido de entonces, me pareció la boca de un cañón enorme, y me introduje dentro del cañón como quien desprecia la muerte. Es la única guardia militar que he hecho en mi vida, y fueron aquellos casi mis últimos momentos de soldado. No vi a Collazo ni me enteré directamente de su salud. La esposa del general, tan patriota y abnegada como él, me sentó en la puerta que daba a la calle con la consigna de detener a todo el que llegara con estas palabras: Enrique está enfermo y no recibe. Transcurrieron los minutos, las horas, la soledad, la oscuridad, el silencio y yo conversábamos íntimamente y nos referíamos nuestras penas y nuestras experiencias. Y el sueño me iba ablandando los músculos del cuello y de los párpados. A eso de las 9 más o menos, distinguí 2 figuras humanas en el inmenso bloque de tinieblas que me rodeaba. Una de ellas se detuvo y no averigüé quién era. No lo he sabido jamás. La otra avanzó. Era un hombre gordo y chico, la cara y la cabeza afeitadas con escrupulosidad, la ropa demasiado ceñida al cuerpo y de un color indeciso entre blanco y plomo. Los pantalones cortos como de colegial y el sombrero, que no recuerdo si era de paja o castor, muy pequeño para la cabeza que lo usaba. Deseo hablar al general Collazo, me dijo altivamente en un castellano pronunciado con timidez angloamericana. Cumplí mi consigna. Está enfermo y no recibe. Pero el individuo aquel insistió y concluí por impacientarme. Avísele usted y seré recibido por Collazo, repitió por tercera vez el desconocido y en tono de orden. Perplejo rompí la consigna.
Allí está un majadero, díjele a la esposa del general. Parece reporter de periódico, y no me suplica, me ordena que entere a Enrique de su presencia. Estos reporters son muy impertinentes y quieren ser obedecidos como generales. Con gran sorpresa mía, se le franqueó el paso al reporter, y permaneció algunos minutos en la habitación de Collazo. Luego salió sin decir palabra. Atravesó la puerta sin mirarme, con la cabeza baja y el sombrerillo echado a los ojos. Confieso que me sentí mordido por un profundo deseo de descubrir quién era aquel sujeto. No es un reporter, pensé. Es un hombre disfrazado, de no sé qué. Pero en aquel momento, unos pasos más allá, el disfrazado se quitó el sombrero y sacudió con la mano su luciente calva, como acostumbraba a hacerlo durante sus horas de meditación o de contrariedad, un héroe amigo mío. El corazón me dio un vuelco. ¡Calla, si es la Cret! Un mundo de fantásticas imágenes pobló instantáneamente mi cerebro. Me hallaba por casualidad metido en un profundo y trascendental misterio revolucionario. Y sin pensarlo bien, alcancé y detuve al patriota. «General», le dije muy quedo. El general, volviéndose con gesto de impaciencia, me dio una mirada de reconvención. «Sí, soy un indiscreto, pero es que si usted se disfraza, no debe ni quitarse el sombrero ni sacudirse la calva. Son dos movimientos que lo denuncian». «Gracias», me respondió. «Si nos volvemos a ver, será que ha contribuido usted a salvarme la vida». Allá en donde la oscuridad era más espesa, le aguardaba inmóvil su compañero, algún amigo leal que llevaba al héroe hasta la puerta de la gloria, y desaparecieron en la noche. Collazo me llamó, con sigilo, para decirme: «No has visto ni oído nada. Ten mucho cuidado». Algunos días después, leyendo un periódico de Nueva York, en casa de un amigo, di un grito de alegría. La Cret está ya en Matanzas al frente de una división y poniendo en jaque al enemigo. Los periódicos me habían hecho temblar tanto aquella semana, porque yo aguardaba con la noticia de haberse descubierto lo del disfraz, la del fusilamiento de aquel hombre extraordinario, arrojado y valiente como Agramonte, con ternura de niño, nobleza de héroe, solemnidad de león.